Un segundito, ya vi que ya estamos al aire. A ver. Hola Laurita, ya vi que te conectaste, muchísimas gracias por estar aquí. Danos un chancecito, vamos a empezar a compartir. Y bueno, ahorita, la verdad que no quiero perder muchísimo tiempo. Amigas, ¿cómo están? Estoy encantada de estar aquí. Hoy de verdad vamos a tener una plática sabrosa, de esas pláticas que siempre tenemos cuando quien va a estar con nosotros la hace tan rica, esas pláticas que tú dices, hijo, qué sabrosa plática. Bueno, tenemos aquí, para que sepan de quién hablo, a Ramiro Serna. Es nuestro psicólogo que ya ha compartido, es psicólogo y sexólogo. Entonces ya ha compartido con nosotros varios temas y yo sé que si ustedes lo han visto, saben de lo que estoy hablando. Es esa forma en la que nos dice las cosas, que nos hace reír, que nos hace pensar. Y bueno, el tema de hoy es un tema buenísimo. Yo fui la más apuntada porque yo estoy en ese proceso y estoy en el proceso ¿de qué? ¿De qué les estoy hablando? De el amor propio. Híjole, qué tema tan bonito, qué tema tan fuerte, porque les voy a decir fuerte porque creemos amarnos, pero en realidad nos estamos amando. Y eso lo vamos a descubrir con Ramiro. Ramiro va a estar aquí precisamente para guiarnos, para enseñarnos a hacer esa observación de nosotros mismos que necesitamos, que no la estamos haciendo, que estamos viviendo creyendo que nos amamos. Pero vamos a ver si realmente nos estamos amando y vamos a ver en dónde fue que nos perdimos, porque él también nos va a explicar todo esto. A mí se me hizo súper interesante ver algunos videos que tiene él en YouTube, que por favor síganlo, les vamos a compartir ahí su link de sus píldoras mañaneras, que están muy buenos porque sus píldoras mañaneras son unos cuantos minutitos en la mañana, 11 minutos cuando mucho, que te va a servir como no tienes una idea. Son unos mensajes que te van a dejar pensando, Y una de esas cosas es que él habla de que hay múltiples inteligencias y también hay múltiples autoestimas. ¿Qué tal, Así es de que, bueno, para esto tenemos, a ver, Ramiro, no sé si ya está por ahí para saludarlo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días por la noche, Ixel. Buenos días por la noche. Un placer saludarte y a toda esa caudalosa audiencia que tienen ustedes en esa página Entre Amigos. Ya es entre amigas y entre amigos. Sí, es entre amigos, ya. Sí, muy contento de compartir. Gracias por ese preámbulo. Y también para que las personas que están en Instagram también conectados con mi cuenta, entonces para que vayan viendo y vamos a ir compartiendo, conversando, como me gusta a mí, que sea bien relajado, como dicen por ahí, al estilo Serna, ¿no? Bien relajado, disfrutando bastante de lo que vamos a mirar aquí sobre ese aspecto del que se habla mucho, pero que realmente creo que nos falta profundizar mucho más todavía. Y sí, nos falta llevar mucho más hacia el fondo y en el cuerpo, trabajar en el cuerpo. Sí, yo creo que sí. Dime, ¿qué es el amor propio? O sea, ¿cómo vamos a hablar de la autoestima y del amor propio? Bueno, hay una cosa que es bien importante, partir de una base. Cuando hacemos referencia al amor propio es qué tanto realmente yo me quiero. No es qué tanto digo yo que me quiero, porque ya incluso se ha convertido casi como en un cliché, como en una moda, donde le preguntas a las personas
vení, ¿tú te amas? Y la gente sí, sí. O por ejemplo, en consulta, lo mencionaba yo en un video, que regularmente le pregunto a mis pacientes que me den el nombre de las 4 personas que más amas, y las personas mencionan al papá, la mamá, los hermanos, el marido, los hijos, incluso hasta el perro y el gato, y se les olvida mencionarse a ellos. Entonces me da mucha risa porque, bueno, digo, wow, parece que se te olvidó una persona bien, bien, bien importante. Y muchas veces las personas se mencionan a sí mismas, pero particularmente cuando empiezo a profundizar y hacerle preguntas, se dan cuenta de que verdaderamente no tienen amor propio. Dicen porque les han enseñado que tienen que decir que tienen amor propio, pero que en el fondo realmente empezamos a evaluar una serie de comportamientos, dime con quién andas, un montón de cosas, y las personas se dan cuenta de que no tienen ese amor propio. Pero entonces, para ir puntual y responderte a ti misma, a ti lo que es la pregunta de qué es el amor propio, es qué tanto sé amarme, y distinguir también lo que es el amor propio del egocentrismo, ¿no? Del Uy, narcisismo, porque también hay muchas personas que creen que tienen amor propio y en el fondo realmente lo que tienen es, digamos, una máscara muy empoderada que no es real y consecuente con ese amor propio. Entonces eso es bien importante. El amor propio es qué tanto me quiero yo a mí mismo, qué tanto me hago bien a mí mismo, qué tanto me cuido a mí mismo, pero como lo mencionabas al principio, es importante también distinguir que así como hoy en día se habla de múltiples inteligencias, de inteligencia emocional se habla mucho, se habla de inteligencia social, inteligencia matemática, hay muchos tipos de inteligencia, verdaderamente también hay muchos tipos de autoestima, ¿ya? Entonces podemos profundizar en ese aspecto de esas múltiples autoestimas. Y en ese sentido, qué tanto me quiero en algunos aspectos y cómo puedo recuperar en otros aspectos esa autoestima. fíjate que eso me súper encantó y yo creo que realmente me abrió otro panorama, ¿no? Porque como bien dices, tenemos ya la palabrita, ya es una costumbre decir, claro, que me amo, ¿no? Pero cuando realmente tú vas viendo esas múltiples autoestimas que ahorita les vas a explicar cuáles esas son, esas múltiples autoestimas de las que hablas, y realmente te vas evaluando, pues la pregunta tiene que ser definitivamente es, ¿estoy honrando de verdad esa relación que debo de tener conmigo misma? ¿No? Porque yo creo que debería ser, que es la más importante, ¿no? Y yo descubrí que viendo tus píldoras mañaneras, o sea, te lo juro, porque digo, yo sé, hay muchas cosas que yo sé, ¿no? Pero hay muchas cosas que permanecen en mi inconsciente y que poco a poco las voy viendo y que sigo en este crecimiento. Y me hizo ver tu píldora mañanera eso. Y dije, wow, o sea, hay que chambearle, hay que seguirle trabajando porque me falta mucho. Entonces, cuéntanos precisamente de esas múltiples autoestimas. Perfecto. Y excelente porque hay una cosa que quiero enfatizar en lo que estabas diciendo, ¿no? Cuando se hace referencia a que realmente la única persona que me va a acompañar a mí hasta el último día de mi último suspiro soy yo mismo. O sea, sí o sí, es la única persona. Por eso hay una frase que a mí me encantaba que decía que Dios dijo, ama a tu enemigo, y entonces aprendí a amarme a mí mismo. Porque realmente nosotros somos nuestros propios enemigos. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos referencia a las múltiples autoestimas, hay que partir de una base, y es clarificar que el ser humano es multidimensional. Cuando hacemos referencia a que es multidimensional, es decir, tenemos múltiples formas de ser. Una dimensión es una forma de ser. Entonces, yo tengo una forma de ser social. ¿Cómo está mi autoestima social? Yo tengo una forma de ser en relación de pareja. ¿Cómo está mi autoestima en mi relación de pareja? Pero a la vez, esa relación de pareja tiene muchos matices. ¿Cómo está mi autoestima emocional? ¿Cómo está mi autoestima sexual? ¿Cómo está mi autoestima de convivencia? ¿Cómo incluso está mi autoestima financiera? ¿Cómo manejamos nuestra economía? Entonces, todos esos son aspectos que se van articulando, y en virtud de eso,
si no descuidamos ninguna de esas líneas y podemos desarrollarnos amplia y expansivamente y darnos la oportunidad de ir evaluando en qué aspectos o cuál dimensión he venido descuidando. Por ejemplo, hay un aspecto fundamental, hablar de la autoestima corporal. ¿Qué tanto amo yo mi cuerpo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el trato que le estoy dando a mi cuerpo? ¿Me alimento bien? ¿Estoy haciendo algo de ejercicio? ¿Medito? Y por ejemplo, me llegan muchos pacientes, lo cuento con cierta regularidad. Bueno, la persona dice, tengo muy buena autoestima, y es una persona que va mucho al gimnasio y tremendos bíceps y tríceps y una cosa y la otra. Y le pregunto, ven, ¿y cómo estás trabajando tu músculo pubocoxígeo? Me dicen, ¿y ese dónde queda? Yo no lo conozco. Bueno, partamos de una base. El músculo pubocoxígeo es el músculo más importante para la sexualidad. ¿Me explico? Y una persona con una buena autoestima sexual va a estar trabajando ese músculo porque va a contribuir a una mejor satisfacción personal en el íntimo, en la intimidad, en la sexualidad, y contribuir a que su pareja también de igual manera pueda disfrutar de una mejor manera la sexualidad. Entonces hay múltiples líneas de esa autoestima. La autoestima, por ejemplo, social, ya la mencionaba, la autoestima espiritual, por ejemplo. Y la gente cree, no, sí, yo tengo muy buena autoestima espiritual porque no falto a misa. Pero espérate a ver, ¿será que sí es eso buena autoestima o estás obedeciendo a una autoestima? O sea, lo que otro quería de mí. Pero ¿hasta qué punto he dado la oportunidad de reflexionar ese componente de la espiritualidad, que una de las manifestaciones de la espiritualidad es la parte religiosa, pero no es la única? De nuestra expresión espiritual está también, por ejemplo, lo que es el arte, la creatividad. Entonces, una persona que cultiva su autoestima espiritual se vuelve más creativo. No necesariamente va a ser un Picasso ni un Mozart, pero puede llegar en un momento determinado a potencializar su aspecto creativo. La parte cultural es otra forma de manifestar su dimensión espiritual. Entonces, ¿qué tanto me estoy culturizando? La autoestima intelectual, ¿qué tantos libros leo yo? ¿Cuáles son las conversaciones que tengo con mis amistades? ¿Son conversaciones vacías o realmente son nutritivas? En ese sentido, no quiere decir que uno también hay veces va a votar, como decimos en Colombia, a votar caspa, a hablar pendejadas, está bien, pero también tener conversaciones nutritivas, leerse un buen libro, ver una buena película, eso hace parte de su autoestima intelectual. ¿Cómo converso yo con mis amistades y con mi pareja, por ejemplo? Oye, mira, regresando un poco a lo de la autoestima de física, ¿no? Porque como bien mencionas, tú puedes ver a alguien que está muy fuerte o a mujeres que están guapísimas y todo, pero que en realidad son muy inseguras, ¿no? O viceversa, mujeres que están de sobrepeso, que tú juras, bueno, yo las he visto con bikini, que tú dices, wow, de verdad eso es tener seguridad de ti mismo. Pero ¿cuál es la diferencia de tener seguridad de ti mismo a amarte? Porque como bien lo dices, amarte, pues es cuidarte, ¿no? O sea, yo te puedo decir, yo en estos momentos, honestamente, aquí, amigas y amigos aquí entre nos, me falta mucho para estar ahí porque me descuidé totalmente. Descuidé esa parte de mí y ahora tengo que empezar a trabajar porque si me amo, tengo que entonces, como dices, cuidarme en ese aspecto. Pero ¿cuál es la diferencia para que la gente pues la pueda reconocer? Porque muchas veces dicen, no es que yo me amo, yo me estoy aceptando como soy. Bien, hay tres elementos que son, digámoslo, compañeros o cohortes de lo que es la autoestima, que no podemos descuidar. Una es la autoimagen, el otro es el autoconcepto y el otro es la autoconfianza. ¿Ya? Nosotros partimos de una base desde antes de nacer, nosotros tenemos muy buena autoestima. De hecho, tenemos muy buena autoconfianza. Imagínate, venimos de dos células, un espermatozoides que le ganó una competencia a 200 millones de espermatozoides. Eso es como si yo hoy en día le ganara una competencia casi a todos los habitantes de Estados Unidos. Pero aparte de Sí. eso, el óvulo
también se dio la oportunidad de elegir, de decir, ah, bueno, aquí llegaron varios espermatozoides, entonces voy a aceptar a este. Entonces, partamos de una base. Nosotros venimos con una plataforma, con una base muy buena en autoestima y autoconfianza. Entonces, cuando nosotros articulamos esos elementos, la autoconfianza, la autoimagen, ¿sí? El autoconcepto, ¿qué es cada uno de ellos? La autoimagen es cómo me veo a mí mismo. No importa cómo me ven los demás. Yo me veo como una escopeta de hombre. Yo le digo a Rayán continuamente, mi amor, yo soy una escopeta de hombre. Así, le digo, tenías que venir a Miami a conocer esta escopeta de hombre. En fin, es entre broma, pero también, porque eso, hay ojo con esto que es bien importante. Mucha gente peyorativiza o ve de mala manera el ego. Y yo cuando conocí a Rayán le decía, mi amor, el ego también necesita novio. El ego también necesita novia. Así de sencillo. Entonces, vamos a mirar esos aspectos. La autoimagen, cómo me veo a mí mismo. Y hay una cosa muy importante con la autoimagen. Según como yo me vea, soy capaz de proyectarme. Y muchas veces no es ni siquiera el prototipo o la realidad colectiva, sino que yo me veo bien y me proyecto bien. Puedo tener unos kilitos de más, en fin. Y eso la gente lo percibe. ¿Ya? Entonces es bien importante ese punto, ese aspecto. Entonces, la autoimagen, cómo me veo a mí mismo y por ahí derecho, cómo me proyecto. El autoconcepto es qué es lo que yo pienso de mí. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la reflexión? No solamente las creencias que me han inculcado, sino con base en las creencias, ¿qué he hecho yo con esas creencias? Porque muchas veces puede venir unas creencias que de pronto pudieran haber sido descalificantes, pero yo las pude transmutar. Entonces, ahí hablamos nosotros de lo que es el autoconcepto. Y la autoconfianza es qué tanto confío en mis capacidades. Y ahí es importante, sobre todo en varios aspectos, ¿no? En sentido de la autoimagen, la autoconfianza y el autoconcepto también se contextualizan. ¿Me explico? Una persona puede sentirse, no importa, tengo unos kilos de más, pero me voy para una playa y estoy en vestido de baño, no tengo inconveniente. Pero hay personas que, por ejemplo, vestidas, y lo veo mucho como sexólogo, que luego me comentan, uy, pero me da una dificultad desnudarme ante la pareja, tiene que ir a media luz o luz apagada completamente, porque su autoimagen, de pronto, en unos aspectos muy particulares están afectados. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? ¿Ya? Por eso hablamos del rescate de la autoestima, porque un niño, una niña, no tiene ese problema. El niño o la niña sale caminando desnudo a los 2 o 3 años y no está preocupado, ¿será que lo tengo muy chiquito? ¿Será que lo tengo muy grande? ¿Está torcido para este lado? ¿Alguna cosa? Eso no le preocupa, ¿ya? Entonces, él tiene una muy buena autoconfianza. La niña tiene una muy buena autoconfianza. Entonces, ¿en dónde se nos perdió? ¿En qué momento se nos perdió? Yo digo que no hay un momento específico, pero sí hay múltiples momentos y cada persona lo fue perdiendo en determinados momentos y en determinados contextos. Por ejemplo, el principal, la familia. Alejandro Jodorowsky, él dice que la familia puede ser la peor trampa mortal o el mayor tesoro. Y yo creo que tiene los dos componentes. Entonces, la forma en que fuimos tratados por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros tíos, por nuestros primos, afectó significativamente esos conceptos, el autoconcepto, la autoimagen, la autoestima, la autoconfianza. Entonces, el primer contexto donde empezamos a perder autoestima y todos esos otros compañeros que están ahí siempre con ella, es en el sistema familiar. Sin lugar a dudas, la familia es importantísimo y yo quiero ser muy específico en un detalle, que no tenemos que mirar eso de una manera, digamos, negativa o que fue de maldad. No, es porque fue así. No tenían más para ofrecernos, no tenían otras circunstancias. Entonces, por lo tanto, pues indiscutiblemente que entonces nos toca poder ser consecuentes con eso. Pero ojo con esto que voy a decir también. El hecho de que uno diga, sí, pero es que mi papá y mi mamá, ellos también sufrieron, y mis abuelos y mis tíos, y en fin, eso explica, pero no justifica que hoy en día, con la cantidad de información que hay, con la cantidad de herramientas que tenemos para
fortalecernos, entonces nos quedemos allá pues maldiciéndonos, ay sí, pobrecito yo en mi infancia, ay es que a mí me... No, 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 no. Había una vez un hombre que iba en un tren y era un tren con esos que son con camarotes. Y entonces estaba bregando a dormir en el segundo piso y en el primer piso había alguien diciendo, ay, qué sed tan brava la que tengo, qué sed tan hijo de puta la que tengo, qué sed, qué sed. Y entonces el que estaba arriba dice, no, pues este tipo no me va a dejar dormir. Y se baja del camarote, camina como 3 vagones, va y le trae una jarra de agua y se la pone ahí, y el tipo de abajo glu, 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 se toma el agua. Y el tipo se va para arriba y empieza el que estaba abajo. Qué sed tan brava la que yo tenía, qué cosa tan horrible lo que yo sufría, qué cosa. Y aquí estamos nosotros, lamentándonos continuamente. Entonces es importante ser conscientes y consecuentes de que está bien, podemos mirar, pero hasta qué punto vamos a seguir rindiéndole culto a la tragedia. Hasta qué punto le vamos a seguir rindiendo culto precisamente al sufrimiento. Claro. Es que, fíjate, por ejemplo, se habla, siempre creemos que la palabra amor, ¿no? Amor es algo así como bonito, como todo suavecito, pero realmente cuando estás en este proceso de autoconocimiento, para llegar a amarte a ti mismo no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. Y bueno, uno de los pasos es empezarte a conocer a ti mismo, ¿no? Y el empezar a conocerte a ti mismo es reconocer todas tus incongruencias, ¿no? Todas esas incongruencias que no has visto en ti. Y no es así como dices, como para que empieces a sufrir y digas, híjole, no, bueno, es que pues, a darse ya porque nos damos sí, demasiada lástima. Ya hice esto, y pues no es para que te des lástima, para que sigas de víctima, en realidad es para que a partir de ahí empieces a tomar acciones, ¿no? Que te lleven realmente a potencializar lo que ya eres. Claro. Tú dinos cómo podemos empezar a ese encuentro con nosotros mismos. Bien, hay varias cositas que antes de hablar un poco sobre ese camino para recuperar la autoestima, ¿sí? Varias cositas, ¿no? Porque ante la pregunta de dónde, cuándo y cómo se perdió la autoestima, obviamente que los sistemas familiares es un lugar donde muy probablemente perdimos gran parte de nuestra autoestima. De igual manera, la escuela es otro lugar donde se pierde mucho la autoestima, por lo que todos hemos padecido. Hoy en día se le llama bullying, a nosotros lo llamábamos de otra manera, en fin, pero siempre han habido las burlas entre los compañeritos de escuela. Igual, en el barrio, en la sociedad, la iglesia, incluso también podemos mirar profundamente y muchas religiones han maltratado algunas dimensiones, algunos aspectos de nuestra autoestima. ¿Ya? Entonces eso es bien importante. Por eso cuando nosotros hablamos de por qué al rescate del amor propio y la autoestima, bueno, cuando se rescata a alguien o algo, cuando está perdido, cuando está secuestrado, cuando hubo un accidente, o sea, está porreada la autoestima, no lo podemos negar. Entonces, en virtud de eso, se requiere fundamentalmente emprender un camino para rescatarla. Y lo primero que es significativo, es decir, si hay un accidente, si un helicóptero se perdió, si un avión se perdió, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Empezar a buscar las coordenadas del tiempo y el espacio. Y eso opera incluso para ese proceso personal. Vamos a empezar a mirar esos aspectos. Y, por ejemplo, nosotros, mi amada Reyán y yo, somos profesores de la Escuela Inmensa Vida, donde trabajamos con las constelaciones familiares, donde eso nos permite descubrir, ver, acercarnos a un diagnóstico, pero no solamente quedarnos en el diagnóstico, sino que también nos da la oportunidad de empezar a salir del atolladero, empezar a rescatar, incluso a hacerle los primeros auxilios, porque me gusta mucho la metáfora al rescate del amor propio y la autoestima, porque realmente cuando ya encontramos dónde se presentó, pues, a ver, la gente dice, pero es que el pasado, espérate, sí, pero muchas veces estamos cargando con una información, una memoria, que no solamente es en la parte racional, sino en el cuerpo, nuestro cuerpo reciente. Entonces, podemos acceder a esa memoria, a esa información, para empezar a evaluar y hacerle los primeros auxilios. Y entonces,
como estoy viviendo en el presente, una situación que fue del pasado, sí, la traemos aquí al frente, al aquí y a la hora, y le damos una resignificación y le damos un nuevo sentido a esa experiencia. Ya no quiere decir de que entonces no la vamos o que la vamos a olvidar. No, 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 o no la vamos a recordar. Ojo, ¿cómo sé yo que ya trascendí algo? Cuando yo puedo mirar ese evento o las personas incluso que me hicieron ese daño o que me llevaron a vivir esa experiencia, digámoslo así, y yo ya no siento ni dolor, ni tristeza, ni ira, ni miedo. Si no siento ninguna de esas cosas, ni dolor, ni tristeza, ni ira, ni miedo, entonces, obviamente que quiere decir que ya lo trascendí. ¿Sí? Cuando recuerdo el asunto, porque mucha gente dice, no, pues que yo no siento nada, pero es porque de pronto no recuerda siquiera el asunto. Pero cuando podemos acercarnos a que efectivamente vamos a mirar esa experiencia y podemos trascender y mirar con amor. Lo que tú dices, no es, ay, sí, entonces todo es color de rosa. No, 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 no. Hay cosas que efectivamente fueron muy dolorosas y precisamente por eso requieren de una atención en primeros auxilios, después incluso una etapa de recuperación. Entonces, sí, es eso, es importante ir distinguiendo todos esos aspectos, ¿ya? Sí. Dentro de ese camino de exploración. Entonces, hay varias cosas. Lo primero es poder evaluar, primero que todo, dónde, cómo, cuándo, por qué y para qué se perdió esa autoestima, ¿ya? Porque muchas veces esa autoestima la perdimos, ¿para qué? Para satisfacer a otras personas. Muchas veces yo le pregunto a los pacientes míos en consulta, ¿tú estás pudiendo ser tú mismo? ¿Estás pudiendo? No. Hay un libro maravilloso que hace referencia precisamente se llama Las 5 culpas antes de morir. Y era una mujer que ella no era, digamos así, una gran investigadora, sino que empezó a atender personas mayores y luego enfermos terminales. Y ella les hacía una pregunta, de qué es lo que más te arrepientes ahora que estás tan cerca de la muerte, ahora que estás a puertas de la muerte. Y la gente, ella clasificó eso y lo que más decía a las personas es no haber podido vivir una vida auténtica, porque estaba dándole gusto a mi mamá, a mi papá o incluso a mis hijos, a la religión, a la iglesia. Pero espérate, no quiere decir por eso, porque mucha gente confunde libertad con libertinaje. No, entonces la persona se da una oportunidad de decir, a ver, ¿a quién y cómo le hago daño con esto que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, ahí empezamos nosotros a evaluar y a ver cómo le ayudamos a esa persona a que vaya superando, que vaya trascendiendo esos traumas, se vaya apropiando de su esencia, de ser ellos mismos, ¿sí? Y es un camino por recorrer, ¿ya? Oye, pero también hay una diferencia muy grande entre amor y egocentrismo. Claro, por una muy sencilla, y es bien interesante esa pregunta, ¿no? Porque el egocentrismo, ¿sí? Ahí estamos hablando del ego como centro, pero es que yo no soy solamente ego, yo también, en cierta forma, puedo decir que soy ego, pero no soy eso únicamente, porque yo también soy un ser pensante, racional, espiritual, trascendente, pero si me quedo centrado en el ego. Entonces, por ejemplo, una vez estaba yo atendiendo a un paciente en Colombia que en paz descanse, él trabajaba parecía que era narcotraficante, y él se mantenía con muchas cadenas de oro, hacía mucho deporte, y era un hombre hasta muy inteligente, leía bastante. Y un día, él me dice, es que yo tengo muy buena autoestima. Y yo le hice la pregunta, venga, ¿usted cómo distingue lo que es una buena autoestima de lo que es un narcisismo? El narcisismo es el que se cree la última Coca-Cola del desierto, lo más lindo del mundo, una cosa y la otra. ¿O cómo podemos distinguir eso? Y él agachó un poco la cabeza. O sea, ya me empezó a dar unas respuestas orgánicas. Y él lo que estaba haciendo era que había puesto realmente, porque en el fondo, todo complejo de superioridad oculta un complejo de inferioridad. Sí. Pero sí, de igual manera, ojo con esto, que la gente o muchas personas no lo miran, todo complejo de inferioridad también guarda un complejo de superioridad. Entonces la que está por allá enfermita, pobrecita yo, con cara de humildad,
manipula a 50 personas para que le lleven el medicamento, para que le lleven el mercado. O sea, es un poder tremendo el que esa persona tiene. Entonces, no solamente podemos mirar, ah, sí, el que tiene el complejo de superioridad, ese es un tantos, no, y el que tiene un complejo de inferioridad también tiene un complejo de superioridad. Y ambos tienen una falencia en su autoestima. ¿Por qué? Cuando ya la persona empieza a trabajar en pro de su autoestima, entonces ya no es que dependa de la estima de los demás, de qué es lo que dicen los demás, qué es lo que piensan los demás, qué es lo que quieren los demás, sino que la persona se fortalece en su esencia y dice, bueno, así como soy, puedo llegar a vivir en paz, en armonía e incluso en una vibración muy alta de felicidad. Es una persona que vive tranquila, trasciende las críticas. No es que a veces no le afecten, pero ni los aplausos excesivos, ni las críticas excesivas, ni lo engrandecen ni lo empequeñecen, sino que fluye con la vida. Y sabe en última instancia que también es efímero, porque hay una cosa que es muy importante distinguir. Lo que es el complejo de superioridad es distinto al sentimiento de superioridad, porque el sentimiento de superioridad nos permite fortalecer la autoestima. ¿Qué es el sentimiento de superioridad? Es reconocer que efectivamente, si nosotros nos damos la oportunidad, vamos a descubrir la grandeza que habita en nosotros, que somos creativos. Usted nunca va a ver un pájaro muy creativo construyendo un nido de 5 pisos para cuando los pichones crezcan y diciendo, no, el próximo nido lo voy a hacer frente al mar y con un balcón. Y no puede ser creativo. Ellos construyen el nido de manera instintiva, igual, sin ningún inconveniente. Pero nosotros fuimos, digámoslo así, dotados con unas capacidades significativas que nos podemos autorreferenciar, o sea, somos conscientes de nosotros mismos. Soy consciente de que soy consciente. Ese es el Homo sapiens sapiens, que es el hombre que sabe que sabe. Y como sé que sé, entonces puedo cultivarme en lo que sé y en lo que no sé para seguir creciendo. Porque sé que precisamente con base en mi autoestima, en mi buena autoestima, puedo seguir fortaleciéndola. Por ejemplo, yo había dejado de estudiar más o menos 12 años. No había terminado ni siquiera la high school o el bachillerato. Por fortuna, me encontré con personas muy valiosas que me cuestionaron en ese sentido y yo dije, bueno, ¿yo por qué no voy a? Pues yo creo que yo puedo volver a estudiar, pero tenía mucho miedo porque llevaba 12 años sin estudiar. Y un día me monté yo en un bus y atrás de mí un par de personas estaban hablando y el uno le decía al otro, oíste, me pendejo, ¿y vos por qué querés estudiar ya tan viejo? Y el otro le decía, es que yo quiero estudiar para ser alguien en la vida. Y el otro ya se puso serio y le dijo, no, estudia para ser mejor en la vida, porque usted ya es alguien en la vida. A mí eso como que yo dije, Diosito bendito, ¿por qué me mandaste a decir esto a mí? Pero me di cuenta de una cosa, que hay una gran ventaja. Nosotros podemos fortalecer nuestra autoestima, podemos expandirnos en nuestra autoestima. Un perro no va a decir, yo quiero ser mejor perro que la semana pasada. No, yo quiero tener una amplitud de conocimiento en la vida perruna y de pronto un poco en la vida vacuna. No. Pero nosotros, si nos damos esa oportunidad de decir, ok, yo quiero explorar más, quiero crecer, ¿cuál es el límite mío? Los animales, aunque nos muestran muy lindas las poesías, libre como un águila, libre como el viento, pero ellos no tienen la libertad que tiene el ser humano de reconocerse, me gusta la palabra reconocerse, y ver todo su potencial para comprender, o por lo menos intentar comprender su sentido de vida. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué es esta magia tan significativa de que a mí me componen 28 elementos químicos, ninguno de ellos tiene vida por sí misma, y conjugados en estos porcentajes, en estas proporciones, constituyen este ser único e irrepetible, como le diría yo a Reyán, esta escopeta de hombre para estar aquí? Entonces, en ese orden de ideas, me reconozco en mis valores, reconozco, y hay una cosa muy importante que está íntimamente relacionada y fortalecida en el aspecto de la autoestima, que en términos filosóficos estaríamos hablando de la parte axiológica. Yo le pregunto frecuentemente a la gente, ¿a ti te gusta que te valoren? ¿Te gusta que tu pareja te dé libertad?
Y la gente me dice que sí. Y yo les digo, están pendejeando. ¿Cómo así? No es que, no, 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 no. Una cosa es que a mí me valoren y otra cosa es que reconozcan mis valores. ¿Ya? Entonces el ser humano tiene esa virtud. Los animales tienen sus valores. Saben, una cualidad, un valor es una cualidad. El águila sabe que su cualidad puede volar. No hay que hacer, no tiene que hacer un curso en una institución educativa, ¿ya? Por instinto lo hace, pero nosotros sabemos que podemos potencializarnos, podemos avanzar y crecer como personas. Es Oye, lo que llamaba Ken Wilber el proyecto Atman, el proyecto humano. estamos también muy identificados con el exterior. Entonces, estamos muy apegados a las exigencias sociales, ¿no? De cómo deben de ser las cosas, de cómo debo ser yo, cómo separas eso, qué herramienta utilizas para que la gente empiece realmente a separarse de lo que debe de ser para empezar. Y es una situación bastante compleja porque uno de los lugares donde nosotros perdemos la autoestima es en el mundo social, con las exigencias sociales. Si no tengo los tenis de marca, y yo lo digo porque yo padecí esas diferencias sociales. Y lo peor es que nunca vamos a quedar satisfechos. Yo he tenido pacientes. Nadie. No, se pueden comprar, siempre hay algo más que me hace falta, otro carro, otros par de tenis, una cirugía plástica más, en fin, porque el ser humano, y eso lo podemos ver incluso o como un defecto o como una virtud, en el sentido de que el ser humano es un ser insatisfecho por naturaleza, ¿ya? Nosotros podemos tener aspiraciones y por eso me encanta esa frase de que la peor tragedia de la vida no es la muerte, sino una vida sin sueños. Ahora, hay un asunto bien importante y es cómo enseñarle a las personas, cómo apoyar a nuestros hijos a que reconozcan el hecho de que ellos pueden tener aspiraciones, pueden buscar su mejor camino para ir trascendiendo sin hacerle daño a nadie. Es la propuesta que yo le hago a mis hijas, a mi hijo, a todos los seres que me rodean. Mire, me parece lindo y loable que, claro, qué bueno que tengas un Lamborghini, no es problema. ¿Cómo vamos a hacer para conseguirlo? Porque realmente también hay que reconocer el valor de la creatividad humana. Un Tesla, uno ver una cantidad de condiciones. Entonces, ahora, si eso me define a mí, ya ahí sí hay un problema. Si yo vivo en función de eso, ahí hay un problema. De igual manera, porque puedo terminar siendo adicto al egocentrismo. Pero igual, hay personas que son adictas a los libros y eso sí no se ve tan feo. Y se quedaban 10, 15 horas diarias pegados de los libros en una biblioteca y también se destruyeron muchos hogares por ese academicismo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo balancear? ¿Cómo enseñar que la vida tiene muchos matices? Y yo pienso que hay un aspecto fundamental. Nosotros tenemos, o por naturaleza, vivimos tres fases. Un gran filósofo colombiano, antioqueño, Fernando González, él decía que nosotros vivimos tres etapas: la edad pasional, la edad mental y la edad espiritual. Y está bien, nosotros, obviamente que vivimos una primera fase, esa fase pasional, donde nos conectamos más con este mundo terrenal. Y es importante reconocerlo, y es importante tener aspiraciones, siendo consecuente con el hecho de a quién y cómo le hago daño con esto y cómo me estoy afectando si no alcanzo este objetivo, porque en última instancia no todos los objetivos los voy a poder alcanzar. En ese orden de ideas, yo creo que la responsabilidad, que es la palabra responsabilidad, es la habilidad para responder de nosotros los padres, es enseñarles a los hijos a lo que es la tolerancia a la frustración. Pero yo no le puedo enseñar a mis hijos a que tengan tolerancia a la frustración si yo no estoy superando también mis propias frustraciones. Sí. ¿Ya? Hay una película lindísima que me parece que tiene un sentido muy profundo, se llama Los Tres Idiotas, es una película hindú, donde yo ahí veo en el personaje central, en un rancho, un ser humano con lindas aspiraciones, con una conciencia expansiva muy significativa, no está centrado en un egocentrismo,
y es loable lo que él busca y lo que él realiza para sí mismo y para la humanidad. Entonces, en ese orden de ideas, es poder que no nos esté afectando o si nos está afectando, no es que no nos afecte, sino cómo hago yo para manejar el hecho de que me afecte una situación social en la que, bueno, no tengo el iPhone última gama, bueno, ¿cómo vamos a hacer para conseguirlo? Sí, a ver, hijo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a trabajar en eso? Porque claro, tienes derecho a ir buscando alcanzar esos sueños, esas metas y no descalificarlo por eso. Nosotros muchas veces somos crueles con los hijos. Usted sí es egoísta, un egocentrista. Mire, y los niños que están en África, pero ¿por qué tenemos que hacer ese tipo de comparaciones? Cuando nosotros podemos realmente, bueno, vamos a ver cómo podemos ayudarte a que tú tengas un buen celular y contribuir a que la conciencia humana se expanda y que podamos incluso hasta que los niños de África también puedan mejorar sus condiciones de vida. ¿Ya? Y eso me parece que ahí va a fortalecer esa autoestima propia, porque también hay una cosa que es importante destacar, y es el hecho de la autoestima colectiva, porque hay autoestimas no solamente personales, sino que hay autoestimas colectivas. Cuando hacemos referencia a autoestimas colectivas, es, por ejemplo, un sistema familiar que puede tener o una muy buena autoestima o un egocentrismo muy fuerte también. Incluso regiones geográficas donde el común denominador de la población tiene autoestimas o egocentrismo. Entonces, pero el cambio tiene que partir de uno en uno. O sea, yo primero, ¿cómo puedo recuperar, rescatar mi autoestima? O si tengo una autoestima, porque todos también tenemos algo de buena autoestima. No es que la hayamos perdido del todo, por fortuna. Mientras estemos respirando, mientras estemos haciendo cosas, mientras estemos vivos, tenemos algo de autoestima. Simple y llanamente por el mero hecho de estar vivo, das cuenta de una buena autoestima vital. Digamos, es una autoestima vital, ¿ya? Porque el organismo, desde antes de nacer, quería la vida, luchaba por la vida. De hecho, la persona que se intenta suicidar, por ejemplo, se toma un veneno, vomita, porque el cuerpo tiene autoestima y quiere vivir. Si la persona se está ahorcando, quiere, porque tiene autoestima vital. Solo que hay veces la baja autoestima en otro aspecto puede dominar esa y chao, se fue ese personaje por acá. Pero entonces, en ese sentido, podemos ir trabajándonos en que, ok, tengo esta autoestima, ¿cómo la puedo potencializar? ¿Cómo la puedo fortalecer? Y en estos aspectos que la tengo tan bajita, ¿cómo puedo también trabajar en ella? Eso es bien importante, ¿ya? Hay una historia que me gusta contar que tiene mucho que ver con ese aspecto de la autoestima. Y era un hombre, un joven, que va a buscar a un sabio porque él decía, ya la gente le decía, usted tiene muy baja autoestima, todo el mundo pasa por encima de ti, todo el mundo se burla de ti. Entonces él decía, tengo como baja autoestima y fue a buscar a un sabio y el sabio le dice, mira hombre, desafortunadamente yo no te voy a poder ayudar en estos momentos porque yo tengo un problema económico y tengo que resolver mi problema económico antes de poderte ayudar. El muchacho se puso un poco triste y cuando ya el muchacho se iba a ir, llega el maestro, el sabio, y dice, venga, venga, pero yo creo que usted hasta me puede ayudar. Y el tipo le dice, sí, ¿cómo? Cuénteme, a ver, ¿qué le puedo servir? Y llega y el maestro se quita un anillo y le dice, mira, quiero que lleves este anillo a la plaza de mercado y lo vendas, pero eso sí, no lo venda por menos de 3 monedas de oro. El muchacho toma su caballo y se va para la plaza de mercado, pero ya en el camino iba pensando, vea, este también está abusando de mí, no me dijo si me iba a dar ganancias, si iba a tener una utilidad, pues, si me iba a pagar un porcentaje, en fin, este también se está abusando de mí, pero no me dicen que es tan bueno que yo voy a intentar vender el anillo. Y él le empezó a ofrecer el anillo, y nadie le compraba el anillo o le decían, 3 monedas de oro, te está pendejo. No, ese anillo máximo te doy 3 monedas de plata, o le ofrecieron por ahí, el que más después de mucho rato le ofreció 1 moneda de oro y 2 de cobre. Y el muchacho decía, no tener yo las 3 monedas
para comprarle el anillo. Y así que él me ayude a resolver este conflicto que tengo con respecto a que todo el mundo pasa por encima de mí. Y se fue todo aburrido para donde el maestro. Le dice: maestro, desafortunadamente traté de vender el anillo todo el día y no, 3 monedas de oro. La gente me decía que no me podía dar 3 monedas de oro. De hecho, hubo una persona que me ofreció una moneda de oro y 2 de cobre. Yo, donde hubiera tenido las monedas, yo hasta le hubiera comprado el anillo. Pero no, desafortunadamente nadie lo quiso comprar, nadie me quiso dar las 3 monedas de oro. Y le iba a devolver el anillo al maestro y el maestro dice: no, yo creo que hagamos una cosa, un último intento. Yo quiero que vaya donde el joyero y dígale al joyero que yo necesito vender este anillo de urgencia porque necesito un dinero. Pero eso sí, ofrezca lo que ofrezca, el joyero no se lo vaya a vender por nada. Muchacho le pareció extraño y se fue. Está Ixel por ahí, que se fue Ixel. Bueno, voy a seguir porque creo que estamos transmitiendo en vivo todavía. Ok. Bien, entonces llega el muchacho. Detalle, se me fue. Se me fue la luz. No te preocupes, que aquí estamos. Entonces el muchacho, después de que el maestro le había dicho que la vendiera por 3 monedas de oro, y ahora le dice: no, vaya donde el joyero y ofrezca lo que ofrezca el joyero, no le venda el anillo por nada. El muchacho se va para donde el joyero se pone la lupa y empieza a mirar el anillo y le dice: ¿sabes qué? Dile a tu maestro que yo en estos momentos le puedo dar 58 monedas de oro por el anillo. El muchacho abre los ojos: 58 monedas de oro. Y dice: bueno, si me espera una semana le doy 70 monedas de oro. El muchacho, anonadado, impactado, se va para donde el maestro y le dice: maestro, casi que vendo el anillo. El joyero dice que en estos momentos nos da 58 monedas de oro por él, que si lo esperamos una semana nos da 70 monedas por el anillo. Y el maestro, mirándolo y poniéndose el anillo, le dice: ¿no será que a ti te pasa exactamente lo mismo? Estás yendo donde no están reconociendo tus valores. Y eso le pregunto yo a mis pacientes cuando me dices que mi marido, es que mis hijos no me valoran. Digo: no, a mí no me venga con esos cuentos. Yo en estos días publicaba algo en el Facebook donde hacía referencia que a mí no me preocupa cuando tú dices de que no te valoras o que tus hijos no te valoran o que el jefe no te valora. No. Tú estás reconociendo tus valores, estás reconociendo incluso tu pérdida de autoestima en algunos aspectos. ¿Cómo vas a hacer para trabajar y recuperarla? A mí no me inquieta, no me preocupa tanto que otras personas no estén reconociendo los valores tuyos. Tú los estás reconociendo. ¿Qué estás haciendo para rescatar esa autoestima perdida, ese autoconcepto perdido, esa autoimagen perdida, esa autoconfianza perdida? Y hay toda una línea de trabajo en ese sentido, ¿no? Y es bien lindo porque yo creo que tenemos mucho para trabajar. Muchísimo. Y es bien cierto, estamos tan acostumbrados a ver al de allá, ¿no? O sea, en realidad no eres tú, soy yo. Esa frase me súper encanta, porque cada vez que tú dices: no, es que me dijo, me hizo, no me quiere, que es más bien todo al revés, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás tú permitiendo, ¿no? Que te lastime, o por qué te lastima tanto. En realidad es siempre estarse preguntando: ¿por qué me está afectando tanto a mí? ¿Qué hay en mí que tengo que trabajar? Pero hay un asunto muy importante. En eso que estás diciendo, hay algo muy importante y tiene que ver precisamente con las comparaciones. Nosotros realmente, la gente dice: ¿compararse es bueno o es malo? Y yo digo: el problema no es la comparación, el problema es qué haces con la comparación. Me parece que yo puedo hacer un buen provecho de la parte comparativa, ¿ya? Y en virtud de eso, ¿con quién me voy a comparar? ¿Y para qué me voy a comparar? Porque yo me puedo comparar conmigo mismo hace 10 años y digo: ok, he estado trabajando conmigo,
pero puedo compararme con el Ramiro ideal que tengo para dentro de 20 años, pero puede que compare, digo, bueno, y con determinado personaje que me impacta mucho por sus habilidades en su desempeño laboral, la labor que, ok, bueno, ¿qué tanto puedo aprender de esa persona? Entonces, las comparaciones de por sí no tienen que ser negativas, sino cómo puedo yo aprovechar al máximo esas comparaciones, ¿ya? Entonces, es bien importante en ese sentido. Hay una pregunta que me hace precisamente en el Instagram, ¿no? Y es, ¿qué sucede cuando siempre descalifican los padres a sus hijos y lo etiquetan? Bueno, vuelve y juega. Solamente a los árboles que producen fruto le tiran piedras y los hijos nunca van a estar completamente satisfechos. Es parte del proceso, es parte de la dinámica. Entonces es como yo aprender a sortear, ¿sí? a manejar esa crítica que me van a estar haciendo siempre, porque siempre nos quedan faltando los 5 centavitos para el peso, siempre pudimos ser mejor, siempre pudimos hacer más por nuestros hijos, siempre nuestros padres pudieron hacer más por nosotros, siempre, siempre, siempre. Así la gente diga que nunca debemos de utilizar la palabra siempre o nunca, pero realmente yo pienso que también se puede hacer un buen uso de esos términos. Y en virtud de eso, pues bueno, ¿cómo yo me voy a fortalecer para que esas críticas que me hacen esos seres queridos y no tan queridos, los pueda yo aprovechar para algo, ¿no? Es como una vez que habían dos islas y en una estaba una persona aquí desesperada y al otro lado habían unos monos y él dijo, bueno, tengo hambre y allá hay cocos, ¿qué hago? Empezó a tirarle piedras y los monos le empezaron a tirar cocos. Entonces empieza a aprovechar eso que te están tirando, a ver, ¿qué puedo hacer? Ok, fue lo que fue, hice lo mejor que pude y gracias por la observación que me haces. Tal vez en otro momento pueda aprender algo, pero fue lo que tenía para brindar. Entonces, lo importante es eso. Si yo fortalezco mi autoestima, si yo fortalezco mi autoconcepto, si yo fortalezco mi autoimagen y mi autoconfianza, voy a tener una gran virtud. Y la gran virtud es que no me voy a dejar manipular por, yo diría, una de las herramientas más utilizadas para manipularnos, y es la culpa, porque nos quieren hacer sentir culpables. Y uno verdadera y auténticamente, hasta en términos legales, es solamente culpable de lo que hace tendenciosamente con alevosía, con intención de causar daño. En ese sentido, en términos legales, eres culpable. En el otro puedes tener una responsabilidad o una corresponsabilidad. Y en virtud de eso, entonces, ok, yo pienso que una de las grandes virtudes del ser humano cuando fortalece su autoestima es que no manipula a nadie a través de la culpa, ni se va a dejar manipular de nadie a través de la culpa. Porque no hay sino dos formas para que a uno lo manipulen. A través del miedo o de la culpa, que la culpa en el fondo es una forma de miedo. Sí. Dentro del curso que yo tengo estructurado para el rescate de la autoestima, porque tengo un curso estructurado. Quería que nos hablaras para que invitaras, por favor, a todos los que te están viendo. La idea es la siguiente. El próximo lunes 2 de noviembre, ya hay varias personas que están inscritas, voy a hacer un webinario que se llama Rescatando o Sanando la Historia Personal. ¿Ya? Ese es un seminario, un taller de un día, donde va a tener un plus. Entonces ese día vamos a estar haciendo un trabajo, voy a estar hablando un poco de esa historia y cómo rescatar esa historia personal. Vamos a hacer una actividad, digámoslo así, vivencial, reflexiva, fundamentada en los movimientos sistémicos de las constelaciones familiares. Vamos a hacer ese trabajo. Eso lo tenía va a estar teniendo un costo de $30 esa actividad, van a ser aproximadamente hora y media, pero las personas que se inscriban hoy le damos un 50%, los que hagan la inscripción a través de PayPal o en fin, pagan nomás $15. La idea es que... Anótense. Y me dijiste que iba a haber un chat, ¿no? Iban a abrir un chat para las personas interesadas. Sí, vamos a hacer un chat, ¿no? Para que las personas, entonces, simple y llanamente, se inscriben allí enseguida vamos a compartir en el Facebook y de pronto ya, si puedes, en el Instagram, compartir también el chat, el link del chat en WhatsApp para que las personas
se inscriban. Los que se inscriban, voy a dar hasta 24 horas. Los que se inscriban en las primeras 24 horas pagando por PayPal van a tener un descuento del 50%. O sea, estaba en $30, no pagan sino $15. Y va a ser ese webinario, ese día, lunes 2 de noviembre, desde las 9 de la noche, para conservar este horario con toda esa audiencia que ustedes tienen en México, hasta por ahí, hasta las 10:30. ¿Ya? Y luego ya de pronto vamos a mirar para un trabajo un poco más extenso, pero centrémonos primero en eso. Las personas que quieran asistir a este webinario, entonces pueden inscribirse. Ahí van a poner para que se adhieran al chat de WhatsApp. Y ahí vamos a estar trabajando lo que es sanando tu historia personal, porque es el primer paso. ¿Ya? Está buenísimo. Claro, porque yo tengo que sanarme en ese sentido. Y ahí me voy a fortalecer. Les estaba diciendo que solamente hay dos formas en que a uno lo manipulan. Va a ser de 9 de la noche a 10:30, hora de Miami. ¿Ya? Okay. Hora de Miami. Y bueno, entonces ya hacen la conversión en los diferentes lugares donde van a estar. Entonces les estaba diciendo que no hay sino dos formas de manipularlo a uno. A mí me manipulan o a través del miedo o a través de la culpa, que es otra forma de miedo. Porque no es sino, a mí me pone un revólver en la cabeza, y Ramiro, tenés que entregarme la billetera, o si no te mato, pues me da miedo y yo le voy a entregar la billetera. ¿Correcto? Claro. Porque pues obviamente si yo centro mi autoestima en la billetera, tal vez hasta me haga matar, ¿ya? Pero si mi autoestima, yo digo, yo amo mi cuerpo, la billetera yo la consigo nuevamente, ¿no? Entonces, sí, claro. No tengo problema. Y entonces voy a entregar la billetera, ¿ya? Sí, claro. Y la otra forma en que a ti te manipulan, y es muy común en los sistemas familiares que te manipulen a través de la culpa, los padres a los hijos y luego los hijos a los padres. Los sistemas educativos también trabajan mucho el tema de la culpa. Muchas religiones, yo no diría que algunas, sino muchas religiones hacen referencia precisamente a ese aspecto de la manipulación a través de la culpa. De hecho, uno de mis grandes maestros era un sacerdote, que en paz descanse, maestro, era psicólogo, sexólogo, un sacerdote, psicólogo, sexólogo, antropólogo, sexólogo, y yo le hacía la pregunta, wow, y entonces si usted me dice que una de las cosas más complicadas de trabajar en consulta, o lo más necesario de trabajar en consulta, es la culpa, ¿por qué en la iglesia te dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Y él me decía, si yo pudiese eliminar esa parte de la iglesia, bien, y de la misa, bien, porque muchas veces nos cargamos de culpas innecesarias e injustificadas. Hay una clase que habla precisamente de liberarnos de las culpas, y voy a trabajar específicamente las culpas. No va a ser el 2, sino que eso sería ya después, para que voy a hacer de pronto una secuencia. Estoy acabando de organizar, y ahí trabajamos específicamente ese tema de la culpa, porque es que yo creo que eso nos ha hecho mucho daño, ¿sí? Claro, claro. Y de hecho, incluso, a mí me llegan muchas parejas a consulta, y yo les digo, miren, lo más importante es no buscar culpables, sino soluciones. Estamos mamados, estamos hartos de buscar culpables. Ay, y eso sí. No nos conduce. Desde el origen mismo, cuando le preguntan a Adán que por qué comió manzana, él le echó la culpa a Eva. Le faltaron cojones para decir, yo quise comer manzana, fue mi decisión. Porque hasta donde tengo entendido, en esa época no existían revólveres y metralletas, o sea que no le pudo poner un revólver en la cabeza, Adán, come manzana, si no te doy un tiro. Ni siquiera le pudo haber dicho, es que si no comes manzana, me voy con el vecino, porque ni vecinos sabían. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros seamos consecuentes con eso, que podamos recuperar la tranquilidad de trascender las culpas innecesarias e injustificadas. Eso es fundamental. Excelente esa pregunta que nos hacía Cecilia Granados, creo que era la que nos decía, y en ese orden de ideas, cuando nosotros nos fortalecemos en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, en nuestra autoimagen, entonces ya podríamos decir, no necesitamos vacunas por ahí externas, más que estamos vacunados, pues, porque eso nos va a fortalecer significativamente y de manera muy poderosa
en cuanto a que una persona con una muy buena autoestima es menos probable que se enferme. Una persona con muy buena autoestima no es que no se vaya a enfermar, hay situaciones que son, digamos, ahí que se nos escapan de las manos, pero no va a ser fácilmente manipulable por los 4 grandes poderes: la ciencia, la religión, la política y la economía. A mí una vez, me acuerdo de un amigo que me decía, viste Ramiro, hace ya como 10, 15 años, que está en una situación un poco económicamente precaria, y me decía, si vos sin plata vos sos feliz, me imagino vos con plata. Entonces yo decía, no, y yo voy a estar con plata. Ya se va a acabar el live de aquí de Instagram, de pronto vuelvo y hago otro enseguida para que las personas puedan continuar ahí acompañándonos hasta el cierre, porque ya dentro de poquito vamos a cerrar también. O sea que los de Facebook me excusan un segundito mientras vuelvo y conecto con Instagram. Tú ok, lo vas a hacer por ahí. Pues mira, hubo mucha gente que se conectó, muchos que te están mandando saludos, que, a ver, déjame checar. Muchísimas gracias, Yogi, Laura Padilla, amigas divinas de nosotras, Diego Salazar, maravilloso maestro que es Ramiro, una bendición para nosotros. Diana Lucía, qué buen tema, mil gracias. ¿Qué más? Bueno, muchísimas. Gaby Torrente de Aromas. Nuestra queridísima Gaby, la queremos, adoramos el trabajo profesional que esa mujer hace con su aromasterapia, aromasté. Aromasté. Genial. Oler bonito. Profunda en su trabajo, muy bien, digámoslo así. Es una científica, es una investigadora, es una mujer con una ética tremenda. No es un asunto así comercial, sino que lo trabaja de una manera muy linda, muy profesional. No, sí, de verdad, la queremos muchísimo y ha llegado hasta donde está porque se lo merece, o sea, lo ha trabajado, sus productos son muy buenos, ha estado con nosotros varias veces y bueno, y siempre está también pendiente de ustedes, ¿eh? Siempre que ustedes se conectan, ella se conecta, así es de que muchísimas gracias. Sí, entonces, el tema al rescate de la autoestima y el amor propio, entonces yo pienso que hay algo que es bien importante cuando nosotros estamos en ese camino de la recuperación, de la autoestima y el amor propio, sin lugar a dudas que es muy significativo que nosotros podamos enfocarnos, yo diría que en 3 tiempos. ¿A qué nos referimos con 3 tiempos? Así todo el mundo nos diga que hay que aprender a vivir en el presente. Sí, es verdad, coincido con ellos, ¿sí? Sin embargo, en mi presente, en mi cuerpo, está toda mi historia personal e incluso mi historia ancestral. Entonces, yo puedo llegar a, digámoslo así, de una manera saludable, no para autolapidarme, en fin, puedo ir a observar, ve, qué interesante esto que me pasó por allá cuando tenía 7, 8 años, vamos a mirarlo y tal vez, recordemos que la palabra recuerdo, el prefijo re quiere decir volver, cuerdo viene de cardio, o sea, vuelvo y me conecto con el corazón. Entonces, cuando hacemos referencia a que voy a esa época a recuperar información, de hecho, yo también trabajo con el análisis de los sueños y eso vamos a hablar en otro encuentro, Itzel. Sí, ese hay sueños regresivos, es porque necesito ir a revisar esa situación que se me presentó en la infancia, ¿ya? Pero ya desde este ser adulto que lo puede mirar desde otra perspectiva y de hecho en el ejercicio que vamos a hacer el lunes 2 de noviembre van a darse cuenta lo poderoso de este ejercicio efectivamente para que la persona pueda decir, ok, voy a mirar esto, le voy a dar un nuevo sentido, un nuevo significado, voy a trascenderlo. Entonces es bien interesante porque ahí es donde nosotros
hacemos referencia, por ejemplo, a un término que utilizaban los chamanes y se llama recapitular. El prefijo re quiere decir volver, capital, capitolio, cabeza, el capítulo del libro, volver a pasar por la cabeza, pero ya hacerlo atravesar el cuerpo también de una manera amorosa y concordar, que de ahí la palabra acuerdo es, ok, aquí, desde el corazón. Entonces me conecto con esto y es impresionante cómo una persona, cuando en estos procesos visita su historia personal, mira desde otra perspectiva esa experiencia, no para justificar a quien nos causó ese dolor, no, ni porque éramos vulnerables, ¿no? Entonces yo miro esto y ya cuando lo proceso de una manera significativa, es impresionante cómo también me ubico acá en el presente con un mejor posicionamiento. Porque ya sé que eso que pasó allá no me puede seguir afectando. Porque ya hice lo que tenía que hacer para trascenderlo, para resolverlo. Pero también, obviamente, no puedo descuidar mi presente. Entonces ahí es donde yo, esa frase que gracias a Ismael Cala, la popularizó cuando yo decía, ¿ustedes han escuchado esta frase de que querer es poder? Sí, ¿les gusta? Y la gente me dice, sí. Digo, no, hacer es poder, porque yo hago en el presente. Entonces, obviamente, que ahí vivo el presente. Pero de igual manera, como lo mencionaba hace un rato, en el sentido de, miren, yo llego y me proyecto hacia el futuro. La peor tragedia de la vida no es la muerte, sino una vida sin sueños. A mí me llega una vez una señora, y esto tiene que ver con la recuperación de la autoestima. Miren qué tan simple. Me llega una señora de 53 años a consulta. Yo generalmente hago reír mucho a la gente en consulta, y entonces esta señora llega y ella me pidió cita, para Pepita Jiménez. Ok, Pepita, bien pueda pase. Cuando entra y la pregunta típica de cajón, contame, ¿qué te trajo por acá? No, doctor, es que la cita no es para mí. No es para ti, entonces ¿para quién es? No, es para mi hijo. Yo pensé, bueno, de pronto es un hijo con retardo mental o es un bebecito. Ok, ¿cuántos años tiene tu hijo? Tiene 21 años. No, bueno. Okay. Entonces yo llegué y le dije, ve, ¿dónde está tu hijo que no lo veo? Lo traes en el bolso, tan pequeñito es. Ella se reía, ¿no? Porque yo hago mucha broma. Me dice, no, es que yo quiero primero hablarle de la situación de mi hijo. Y yo le decía, ok, cuénteme, ¿cuál es esa situación de tu hijo? ¿Cuál es lo que te preocupa? Y me dice, mire, es que él tiene 21 años, ¿no? Y no sabe qué es lo que quiere en la vida. Y yo le dije a la señora, ya, y cuénteme una cosita. Cuando usted tenía 21 años, ¿usted sabía qué quería en la vida? Y me dice, no. Y le digo, y ahora que tiene 53 años, ¿usted sabe qué es lo que quiere? Y dice, no, tampoco. Entonces yo le decía, porque a uno muchas veces lo que más le imputa de los hijos es que ellos no han resuelto lo que yo tampoco. ¿Ya? Pero entonces ella me decía, ay, como que entonces yo voy a necesitar terapia. Y yo, pues, no sé, vamos Pues a sí. mirar. Pues sí, pero bueno, dejemos que ella misma se dé cuenta, ¿no? Porque es eso, llegar al punto en que, ok, espérate a ver. Entonces, bueno, empiezo y después sí, atendí al hijo, pero que va, el hijo tenía, vea, yo al hijo le hice un ejercicio donde yo le decía, en un ejercicio que hago con mucha rapidez para poder que salga la información del inconsciente, y entonces este muchacho tenía el panorama claro. Ella, cuando le decía yo al muchacho, ¿cómo te ves en 5 años? Y él me decía, vea, me veo viviendo en Los Ángeles con mi novia y teniendo un Corvette rojo. Yo le hice varias sesiones. ¿Sabes dónde está viviendo ese muchacho ahora? En Los Ángeles, con su novia y tiene un Corvette rojo. Cuando le hice el mismo ejercicio a la mamá, a que se vieran en 5 años hacia el futuro, esa señora estaba más perdida que Adán y Eva el día de la madre. No sabía qué hacer. No. Claro. Y después me dice, es que esa greñuda me está quitando a mi hijo. Y yo ya sabía cuál era el problema. Entonces, hacer es poder. Conéctate con esa fortaleza, esa capacidad de descubrir, de redescubrir tus valores. Porque esos valores están allí, pulsando. Ellos no desaparecen. Esas cualidades no desaparecen, ¿ya? Entonces, en virtud de eso, vamos a redescubrir nuestros valores y vamos a potencializarlos. Vamos a proyectarlos. Entonces, ahí es donde nosotros, en ese trabajo, yo digo que es un trabajo recapitulativo, sí, miramos a sanar la historia familiar,
que es lo que vamos a hacer el próximo lunes 2 de noviembre para las personas que se quieran inscribir. Los que se inscriban de aquí a mañana van a pagar nomás el 50%. Y el punto es ese, ¿no? Vamos a empezar a emprender ese camino, ¿ya? Emprender ese camino, porque de ahí se le van a dar herramientas para que la persona se siga cultivando. Porque esto también es un proceso, por fortuna, hasta el último día de nuestros días. Así es. Así de sencillo. Porque nosotros continuamente podemos seguir creciendo. Podemos expandirnos en conciencia. Siempre podemos mejorar. Siempre hay algo más para aprender. Siempre hay algo para sanar. Pero hacerlo también incluso divertido. Porque esta vida es muy cortica y podemos disfrutárnosla, ¿ya? Es eso. Qué rico es poder vivir en paz con uno mismo, porque cuando estás en paz contigo mismo, estás en paz con los demás, ¿no? Sí. Hay una frase que yo digo con mucha regularidad y es lo que yo busco con todos y cada uno de mis pacientes. Lo digo de la siguiente manera, con un aforismo oriental. Pierdes tu salud y has perdido algo. Pierdes tu dinero y has perdido poco. Pero si pierdes tu paz interior, lo has perdido todo. Mahatma Gandhi decía, cultiva un lugar de paz en tu corazón y habrá un lugar de paz en el mundo. Y se dice que Jesucristo siempre, después de resucitado, el saludo era que la paz esté con vosotros. En virtud de eso, entonces, cuando nosotros emprendemos ese camino de, ok, vamos a recuperar, primero que todo, a rescatar esa autoestima perdida, ese amor propio, que como les digo, todos nacemos, y ya lo vieron, que está bien argumentado, nacemos con buena autoestima, ¿sí? No es un egocentrismo. El niño a los 2 meses de nacido tiene hambre, llora. Eso no es por egocentrismo, es por autoestima. Y señora mamá, pele la teta y péguelo. Él no pregunta, ay, hay visita, qué pena, usted está en plena iglesia, en plena misa, qué vergüenza, mi mamá no, yo me voy a aguantar el hambre. No, él tiene autoestima, yo tengo hambre, mi cuerpo reclama esa leche. Y el muchachito entonces empieza a llorar, la muchachita empieza a llorar. Pero ¿dónde fuimos y cómo fuimos perdiendo esa autoestima? Entonces, obviamente, volviendo así como para recapitular, para ir cerrando, bien importante, cuando se estrella un avión, cuando se estrella un helicóptero y hay que ir a buscar los sobrevivientes, a rescatar los heridos o a rescatar, aunque sea la caja negra, cualquier cosa, tenemos que ubicar coordenadas de tiempo y espacio, ¿ya? Y ver, hacer una buena evaluación a todo lo que está allí. Y de ahí siempre hay para recuperar. Mientras estemos vivos, hay camino para recorrer, hay para crecer. No sé si tengas alguna otra pregunta, Ixel. No, no, nada más quería aquí un comentario de Connie. Connie, por cierto, obviamente Connie y yo estamos muy, muy agradecidas con ustedes por compartir con nosotros siempre, por siempre estar dispuestos y ser tan generosos. Los adoramos. Dice, gracias por la gran experiencia de la constelación familiar que trabajé con ustedes, me movió muchísimo y definitivo fue una experiencia única con resultados inmediatos. Entonces, bueno, hay muchísima gente también, ya sabes, que te sigue, que te saluda, que está presente siempre y pues nada, o sea, lo único es que se inscriban. Claro que se inscriben, se unen al chat de WhatsApp. Y mañana también hay un trabajo muy lindo que hace mi amada Reyan. Es un trabajo sobre los instintos de la mujer. Ella hace un trabajo espectacular con el femenino. Yo a muchas de mis consultantes les digo, no pierdan la oportunidad. Y a mis consultantes hombres les digo, ¿sabe qué? Así les digo, les hablo muy a rajatabla. ¿Sabe qué, parcera? Mande a su esposa para allá porque el más beneficiado vas a ser vos. Porque el trabajo que Reyan hace con las mujeres es espectacular. Estas mujeres recuperan. ¿Ah? Sí, los amigos que te están escuchando, claro, a su mamá, incluso a su mamá, a su hermana, hasta a su abuelita, por Dios. Porque de veras que es un trabajo que es consecuente con lo que estamos diciendo. Porque hay una cosa que también quiero redondear, no la quiero dejar en el aire. Muchas personas
dicen, bueno, entonces recupero mi autoestima. No, yo me leo los mejores libros y todo eso. Qué pena, y me gusta. Yo tengo un libro escrito incluso, pero aprender a nadar por correspondencia es difícil. Si tú no te involucras emocionalmente, si no involucras el cuerpo, que es el trabajo súper especial que hace Rellano, los retiros que nosotros hacemos a Machu Picchu, a Sedona, porque involucramos el trabajo corporal, porque la lectura de libros, estas charlas que nosotros damos, claro que nutre tu conocimiento, y el conocimiento es importante, pero la sabiduría se desarrolla solamente cuando se trabaja y se involucra el cuerpo. Y eso es lo que hace Reyán continuamente en sus prácticas privadas, con sus grupos. Es un trabajo lindísimo que con toda seguridad que va a seguir expandiéndose de manera muy significativa. Así es, mañana va a estar con nosotras, así es de que también claro estamos que sí. de compartir con ella. Ella mañana está con ustedes porque ahora va a estar conmigo. Pues sí, perfecto. Pues muchísimas gracias a toda la gente bonita que se conecta siempre, que está aquí, que nos apoya, que apoya a la gente que viene a compartir con nosotros, que nos encanta. Y no se pierdan este webinario que va a estar muy bueno. Realmente trabajar en uno mismo es lo mejor que podemos hacer para tener esa paz que tanto buscamos. Y esa paz que ya teniéndola la podemos dar a los demás. Entonces, muchas gracias, muy buenas noches. Les mandamos un abrazo muy fuerte en nombre de Connie y mío, Itzel. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Itzel, gracias a Connie. Las queremos mucho, tanto mi amada Reyán y yo. Ustedes son muy especiales, tuvimos la fortuna de compartir con sus lindas familias, espectacular, gracias. Y vamos a seguir creciendo y contribuyendo a que más personas estén conectadas con todo este camino que es muy lindo de crecimiento personal. Así es. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias a todos.